Economía y Sociedad, por Max Weber, 174, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 6. Saber sagrado. Prédica, cura de almas. 2. La formación de la congregación religiosa constituye, si no el único, por lo menos el estímulo más poderoso de desarrollo del contenido específico de la doctrina sacerdotal. Crea la importancia específica de los dogmas, pues con ella prevalece la necesidad de una delimitación frente a doctrinas extrañas competidoras y la de mantener la victoria lograda acudiendo a la propaganda, y así crece también la importancia de la doctrina discriminadora. Por cierto que esta importancia puede ser esencialmente fortalecida por motivos extrarreligiosos. El hecho de que Carlomagno sostuviera el filioque, uno de los motivos de separación entre Oriente y Occidente para la Iglesia, y rechazara el canon imaginista, tenía sus motivos políticos dirigidos contra la supremacía de la Iglesia bizantina. La adhesión de grandes masas de Oriente y Egipto a fórmulas dogmáticas incomprensibles como la doctrina monofisista era la expresión del separatismo nacionalista anti-imperial y anti-helénico, y así más tarde la Iglesia copta monofisista prefirió a los árabes a los romanos como dominadores, y así con frecuencia. Pero, por lo general, la lucha sacerdotal contra el odiado indiferentismo, el peligro de que se embote el celo de los adeptos y la necesidad de subrayar la importancia de pertenecer al dominio propio y de dificultar el paso a otros, son las razones que traen a primer plano los signos y doctrinas diferenciadores. Tenemos un ejemplo en los tatuajes, condicionados mágicamente de los compañeros de tótem o de almas, o de armas. El pintarrajeo de las sectas hindúes es lo más cercano a esto. Pero la circuncisión y el tabú sabático se señalan en el Antiguo Testamento, a menudo con la finalidad de diferenciarse de otros pueblos, y en todo caso han operado fuertemente en ese sentido. Que los cristianos escogieran el domingo, día del dios solar, en alemán Sonntag, día del sol, se debió acaso a la acogida del mito soteriológico de las doctrinas de salvación mistagógicas del cercano Oriente, propias de las religiones solares, pero operó fuertemente frente a los judíos como señal distintiva. El hecho de que Mahoma pusiera en el viernes su día semanal de culto, acaso fue condicionado, después de su fracaso en atraerse a los judíos, por el deseo de distinguirse de ellos, mientras que la prohibición absoluta de beber vino, tanto en la época antigua como en la moderna, ya entre los echavitas, entre los guerreros de Dios, cuenta con demasiadas analogías para que la creamos condicionada por el propósito de oponerse a los sacerdotes cristianos con su obligación del vino en la misa. En correspondencia con el carácter de profecía ejemplar, las doctrinas discriminadoras de la India tienen más un carácter ético-práctico o por su afinidad con la mistagogia ritual. Los famosos 10 puntos que en el concilio de Vesali provocaron la gran escisión en el budismo contienen únicamente cuestiones de la regla monacal, entre ellas muchas de detalle que se subrayaron para fundar la organización especial Mahayana. Por el contrario, las religiones asiáticas apenas sí conocen la diferenciación dogmática. Es cierto que Buda anuncia su cuádruple verdad acerca de las grandes ilusiones como fundamento de la doctrina práctica de salvación de la noble senda de 8 vías. Pero la comprensión de esas verdades y sus consecuencias prácticas es meta del trabajo de salvación y no propiamente un dogma en el sentido de Occidente. Y esto ocurre con la mayoría de las viejas profecías de la India. Y mientras que en las congregaciones cristianas uno de los dogmas primeros verdaderamente vinculante era, de modo característico, el de la creación de la nada, la fijación, por lo tanto, del Dios supramundano frente a la especulación gnóstica, en la India las especulaciones cosmológicas y otras de tipo metafísico fueron negocio de las escuelas de filosofía que gozaron en punto a ortodoxia un margen, si no ilimitado, sí muy ancho. En China, la ética confuciana rechaza toda vinculación a un dogma metafísico porque eran intocables, en interés de la conservación del culto de los antepasados, fundamento de la obediencia burocrático-patrimonial, como se ha dicho expresamente, la magia y la creencia en los espíritus. También dentro de la profecía ética y su religiosidad congregacional,
y su religiosidad congregacional, el grado de proliferación dogmática es muy diverso. Al viejo Islam le bastaba como condición de fidelidad con la fe en Dios y en el profeta y los pocos preceptos capitales de ritual práctico. Sin embargo, en la misma medida en que la congregación y los sacerdotes o los maestros de las congregaciones se convierten en sustentáculos de una religión, en la misma medida se amplían las diferencias dogmáticas, prácticas y teóricas. Así, en los posteriores adeptos de Zaratustra, en los judíos y en los cristianos. Pero la teología de los judíos comparte con la del Islam el carácter de sencillez hasta el punto de que solo excepcionalmente daba lugar a explicaciones dogmáticas. Solo la doctrina de la gracia y otras cuestiones ético-prácticas, rituales y jurídicas constituyen en ambos casos el campo de disputas. Así también entre los adeptos de Zaratustra. Solo entre los cristianos se formó una gran dogmática de tipo teórico, racionalizada sistemáticamente y obligando de un modo estricto sobre cosas cosmológicas, sobre mitos soteriológicos, cristología, sobre la autoridad de los sacerdotes, sacramentos. En primer lugar, en el suelo del imperio helenístico, en la Edad Media al revés, más en Occidente que en las iglesias orientales, y en ambos casos con mayor fuerza allí donde el sacerdocio organizado poseía más poder independiente frente al poder político. Entre las causas que provocaron en la antigüedad el peculiar e intenso desarrollo de dogmas, tenemos por un lado la peculiaridad del intelectualismo procedente de la formación helénica, las tensiones y supuestos metafísicos especiales que creó la cristolatría y la necesidad de enfrentarse críticamente con la capa culta que permanecía fuera de la comunidad cristiana. Por otro, la actitud desconfiada, socialmente condicionada, frente a las capas de intelectuales de la iglesia cristiana como religiosidad congregacional de laicos pequeños burgueses, cuya actitud debían tener en cuenta los obispos. Con la destrucción, por medio de los monjes de Oriente, procedentes en alto grado de círculos de pequeños burgueses no helénicos, la formación racional de dogmas encontró también su fin en Oriente. Al lado de esto, sin embargo, influyó la forma de organización de las comunidades religiosas. La ausencia total y deliberada de una organización jerárquica en el antiguo budismo hubiese obstaculizado toda concordancia sobre una dogmática racional al modo cristiano si la doctrina de salvación hubiese necesitado en general de una dogmática semejante. Pues a fin de que el trabajo intelectual del sacerdote y el que está en competencia con él, el racionalismo laico despertado por medio de la educación sacerdotal, no ponga en peligro la unidad de la comunidad, se suele postular una instancia que decide sobre la ortodoxia de una doctrina. En un largo desarrollo que no podemos seguir ahora, la congregación romana, fundándose en la esperanza de que Dios no podía dejar que errara la congregación religiosa de la ciudad eterna, dio origen a la doctrina de la infalibilidad de sus obispos. Solo aquí existe esta solución consecuente que presupone la inspiración magisterial en caso de decisiones de disputas. Tanto el Islam como la Iglesia Oriental, el primero apoyándose en el testimonio seguro del profeta, Dios nunca podría dejar que la comunidad de creyentes cayera en un error, la última basándose en la práctica de la Iglesia antigua, se aferraron, por motivos heterogéneos que discutiremos más adelante, al consentimiento de los representantes de la organización doctrinal eclesiástica, por consiguiente, según el caso, más al sacerdote o al teólogo como condición de validez de la verdad dogmática. Con ello, obstaculizaron la proliferación de los dogmas. El Dalai Lama posee al lado del poder político otro eclesiástico, pero el carácter mágico ritual de la religiosidad hace imposible una autoridad magisterial propiamente tal. El poder de excomulgar del gurú hindú difícilmente, por las mismas razones, puede emplearse por motivos dogmáticos. El trabajo de los sacerdotes en la sistematización de la doctrina sagrada se nutre constantemente de los nuevos elementos constitutivos de la práctica profesional de los sacerdotes frente a la del mago. En la religión ética de la congregación surge la predicación como algo completamente nuevo y la cura racional de almas como algo esencialmente distinto del auxilio mágico en caso de necesidad.